Recibimos ahora al padre Gabriel. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Padre Francisco. Muy bienvenidos todos nuestros seguidores de la Sacristía de la Bandera, estas vísperas navideñas ya. O sea Entonces, de que, la crisis de fe a la descomposición de España, nuevo libro del padre Gabriel Calvo Zarraute, o sea, ilustre bandeano y que bueno, pues eso, en fin, que se puede ver un poco las carátulas de tus libros siempre son sugerentes, ¿eh? Siempre son verdaderamente programáticas. La otra del milagro ¿no? Era el milagro de Empel, Empel, ¿no? La anterior, muy Empel, buena. sí. Y esta, pues bueno, pues también muy bien escogida y muy bien hecha. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco de qué va el libro. Yo tengo aquí preparado lo que me has pedido, pero vamos, si quieres lo pongo ahora o si quieres nos vas Sí, contando de dónde pon surge el y que lo... índice. ¿Sí? Pon el Vale, pues índice, sí. entonces tengo que quitar esto y voy a... eh, Porque aquí está. con el índice pueden hacerse nuestros seguidores una idea de conjunto. Bien, el índice, las primeras páginas, de hecho, que son los prólogos de, vamos, de grandes, ¿no? Francisco José Contreras, que ya estuvo con nosotros la temporada pasada, y Francisco José Fernández La Cigoña, que esperamos que esté en esta temporada. Es uno de estos sueños que tenemos de poder conseguirlo, porque técnicamente tiene su complicación, pero lo conseguiremos. Bueno, entonces tienes estos prólogos y aquí está el índice. Eso Pues es. cuéntanos un poco de por qué surge el libro, qué te propones y qué contiene. Y ya está, adelante. Ya. El libro surge pues del dolor de amor viendo la descomposición de España, que es previa, o mejor dicho, que es posterior a la previa, que es la descomposición de España, que es posterior a la descomposición de la Iglesia. Es decir, en la Iglesia hay una crisis de fe y esto hay que aceptarlo. En la Iglesia contemporánea existe una crisis de fe y esa fe, evidentemente, en crisis, a quien primero golpea es a la jerarquía. Es así de claro y así de crudo. Pero es que es lo que hay. La jerarquía que tiene la misión de gobernar la Iglesia, pues sufre una profundísima crisis de fe a raíz del Concilio Vaticano II y eso se expresa y se transmite, claro, evidentemente desde la jerarquía hasta los fieles y todo el contexto sociopolítico y que se empieza a generar en esos años del concilio y del posconcilio y que afectan de una forma definitiva a lo que ha sido toda la trayectoria de la Iglesia en España hasta entonces y la destrucción de la fe, la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio, la destrucción de la vida, la destrucción del mismo concepto de España o su deconstrucción y cómo eso ha llevado al arrasamiento moral contemporáneo y cómo España ha pasado de ser uno de los países más católicos de Europa a ser ahora mismo pues el albañal y el contenedor de basura de Europa. Entonces, ese proceso, como en 2 generaciones simplemente se puede perder la fe y se puede posicionar la mayoría de los sectores de la población contra la fe de sus abuelos, de sus padres, es un proceso que había que analizar y que había que analizar desde varios planos para no tener una visión reductivista, reducida, sino amplia. Entonces, eso implicaba trabajar en el plano de la filosofía, en el plano de las ideas, en el plano, evidentemente, de la teología, en el plano también del derecho, en el plano jurídico de las leyes. Y todos esos 3 planos integrados también en el plano de la crónica histórica. Por eso pedí, como has dicho tú, a estos 2 auténticos, pues no sé cómo denominarlos, Hércules, a estos 2 grandes hombres, como son José Contreras y nuestro querido Francisco José Fernández de la Cigoña, más conocido popularmente como Paco Pepe o la Cigüeña de la Torre. Mis dos tocayos. Exacto. Pues por eso les pedí precisamente a ellos estos 2 prólogos. A nuestro querido Paco Pepe de la Cigüeña de la Torre, porque ha sido el gran cronista de la Iglesia en España y sigue siéndolo, especialmente durante todo el periodo posconciliar y toda la destrucción y la desestructuración y la deriva, la pérdida completa de rumbo de la Iglesia en España. Y porque muchas además han sido sus denuncias las que las han dado a conocer a tantos otros fieles
y como especialista en la Iglesia española y como además gran amigo y profunda admiración que siento por él, pues creo que era el más indicado. Y a Francisco José Contreras, aunque es cierto que no comulgamos, como él también dice en el prólogo, en todos los postulados, porque él abraza el liberalismo conservador, mientras que yo no abrazo el liberalismo conservador, pero no por ello dejo de reconocer aportes, no ya que sean buenos, sino que creo que son aportes imprescindibles en ese liberalismo conservador que él defiende de cara a una reevangelización de España que no puede ya dirigirse hacia una nación que hace mucho que dejó de ser católica, entre otras cosas, cuando apostató oficialmente de su catolicismo con la Constitución en 1978, que como bien dijo nuestro cardenal, nuestro queridísimo y admirado cardenal don Marcelo, era una constitución agnóstica, y una constitución agnóstica que no hace ninguna referencia ni a la ley natural ni a Dios, pues evidentemente deja todo al arbitrio de los hombres. Y luego además, pues una serie de temas que hemos tratado en otras ocasiones tú y yo, Padre Francisco, sobre cómo la principal demoledora del régimen de Franco, pues había sido la propia Iglesia, la propia jerarquía de la Iglesia, que fue la que acabó pues golpeando al régimen de la forma más contundente y todo hay que decirlo, de la forma más inmisericorde y violenta. O sea, el rechazo y el enfrentamiento de la Iglesia en España, capitaneada por ese cardenal que fue Tarancón, Vicente Enrique y Tarancón, que nosotros sufrimos en Toledo 3 años, 4, y que dejó arrasado por completo el seminario y cerrado y la diócesis, menos mal que no fueron muchos años, pero bueno, la dejó bastante tocada y que sí que destruyó después la diócesis de Madrid y no faltan sacerdotes todavía vivos que conocieron esa época y lo pueden corroborar, pues el cardenal Tarancón fue el que hizo que la Iglesia española se posicionara en contra de aquel que la había salvado del exterminio y que hiciera todo lo posible por debilitar el régimen que se declaraba católico y que durante 40 años no había hecho otra cosa que colaborar absolutamente en todos los planos, en todos los ámbitos, con todo el poder y legislativo y económico del que disponía para ayudar a la Iglesia en su obra de evangelización. Y es la propia Iglesia la que se volvió contra él, como bien dice nuestro también querido amigo y admirado Pío Moa, pues claro, al hacer eso, la Iglesia también se volvía contra la propia religión católica, los hombres de Iglesia. Y por eso esos obispos que elige Pablo VI, 58 obispos elegidos en 4 años, que elige Pablo VI, pues no, el criterio de elección no es la santidad de vida, no es su capacitación intelectual, ni su celo por la salvación de las almas, sino que simplemente es su oposición al régimen. Y eso... Perdón, digo por ir metiendo alguna cuestión, alguna preguntilla. Bueno, que quería yo dos cosas apuntar. Una, hay algunos de los seguidores que a lo mejor no siendo de España, pueda ser, aunque sea raro, que no conozcan o no hayan oído hablar de don Francisco José Fernández de la Cigoña, pues bueno, comentar, ¿no? Que es bueno, pues un señor amigo nuestro, que tiene un Un blog que es el abuelo. más... Es un abuelo, sí, sí, porque ya, pues eso, pues que tiene el blog más leído sobre un tema de actualidad eclesiástica en España y que actualmente reside en Infovaticana, ¿no? Entonces, si quieren ver sus artículos, pueden buscar en Infovaticana el blog La Cigüeña de la Torre, ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo. Segunda cosa, bueno, pues sabes que hay que ir leyendo los superchats. También nos dicen feliz Navidad, gracias por esta tertulia tan interesante. Esta tertulia con otros actos como el discurso de Buxad en el Parlamento Europeo da fuerza para continuar. Pues eso nos agrada, que a la gente le dé fuerza, que muchos de los comentarios van por allí y realmente nos dan ánimos. Yo quería preguntarte lo siguiente. Es evidente todo este panorama que tú estás describiendo, esta demolición, esta descomposición, que hoy nadie osaría negar, tal vez, qué sé yo, en los años
en los años 80 salió aquel libro, ¿no? de la TFP, ¿verdad? El de España anestesiada sin saberlo, operada sin quererlo y tal, donde ya hacían un perfil de cosas, pues bueno, que se han seguido pasando, y a lo mejor en ese momento podía haber algunos que dijeran, no, hombre, esto no está pasando, son cosas aisladas, en fin. Hoy en día nadie puede negar la descomposición de España como nación, como pueblo cristiano, de la Iglesia española, o sea, es innegable. La cuestión es, todos estos protagonistas se dan cuenta, quiero decir, en el caso de, hablemos de la jerarquía que se ha estado mencionando antes, los obispos, ¿se dan cuenta de este origen? ¿Se dan cuenta de este problema o no? O esto que tú estás escribiendo, por ejemplo, si algún obispo se lo lee, a lo mejor le diga, ahí va, pero esto yo no había caído en la cuenta. O sea, quiero decir, no se dan cuenta. Y entonces, esto les puede ayudar, o se dan cuenta digamos, algunos de ellos son tan perversos que dándose cuenta prefieren seguir el camino hacia el barranco, como decía el otro día Padre Jorge, ¿no? Antes muertas que antiguas, me parece que decía algo así. Prefieren seguir el camino hacia la descomposición total antes de reconocer que se han equivocado. ¿Tú cómo lo ves? Es que reconocer que esa equivocación, cuando son equivocaciones para Francisco de una gravedad tal que afectan a tantas almas, que una sociedad católica como era la española, con sus limitaciones, con sus lagunas, por supuesto, el pecado nos acompaña y nos iguala a todos, con sus incoherencias, evidentemente, pero a la llegada del Vaticano II, en ese tardofranquismo, que además justo coincide, Padre Francisco, cuando la Iglesia está tocando techo en España, en todos los sentidos, está tocando techo, está llegando a su máximo esplendor en todos los ámbitos, en todos los frentes. No cabe duda que lo que la sociedad tenía era una cosmovisión católica. La estructura de su mente en una estructura católica, tenía una mente católica, a pesar, insisto, de sus deficiencias, de sus lagunas, de sus incoherencias, de sus pecados y de acuerdo. Y cómo se desmantela, cómo se destruye esa sociedad que además era un signo de esa fe fervorosa, las vocaciones. Yo pienso, y estoy cada día más convencido, Padre Francisco Javier, cuanto más profundizo, cuanto más estudio la historia y además cuanto más he hablado con muchos de aquellas vocaciones que surgieron entonces, no cabe duda que no puede decirse que mucha gente se fuera a los seminarios o a los conventos porque si no morían de hambre. Realmente fueron con fe. Y obras como, por ejemplo, la de las Madres Maravillas lo confirma, que se infla fundar conventos y se le llenan enseguida y tiene que seguir fundando conventos. Y tantos sacerdotes, tantos jóvenes que fueron a los seminarios y que se fueron a las misiones, se fueron a los monasterios, eso no sale de una sociedad que no tuviera una fe real y profunda que configurara toda su mente y su existencia. Bien, pero reconocer esa destrucción es que, Padre Francisco, es de una gravedad tal que lo que se prefiere es huir hacia adelante. Es verdad que no todos los obispos estuvieron en esa vía demoledora y siempre tendremos que recordar a nuestro gran cardenal don Marcelo, que se manifestó contrario al texto constitucional y se opuso a él, y por supuesto al gran obispo don José Guerra Campos, obispo de Cuenca, que fue perito en el Concilio Vaticano II y que fue el primer secretario de la Conferencia Episcopal. Y don José Guerra Campos llega a escribir una carta dolorida a Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II, diciéndole que abandona las reuniones de la Conferencia Episcopal, que deja de acudir a la reunión de la Conferencia Episcopal Española porque está en peligro su fe. Porque en 1978 el cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, había justificado el divorcio, que llegaría en 1981. Porque en 1972 hay una cosa para, sobre todo, muchos de nuestros seguidores no la conocerán, hablo de ella en uno de los capítulos, la Asamblea Conjunta de Sacerdotes y Religiosos. Yo he leído esas actas, yo he leído las actas, están en el archivo, en la Catedral de Toledo, en el archivo del cardenal don Marcelo, porque el cardenal Marcelo estuvo ahí presente, he podido leer esas actas y ahí, con nombres y apellidos,
figuran todos los obispos que estaban a favor del divorcio, estaban en contra de la doctrina católica sobre el matrimonio. Y por eso cuando llegó el divorcio en 1981 con un gobierno de la UCD, o sea, un gobierno que suponía que era de derechas y que era cristiano, respondieron Cardenal Don Marcelo con una carta, Divorcio, Doctrina Católica y Modernidad, respondió don José Guerra Campos, y 5 obispos, pero literales, numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 obispos más con ellos, don Laureano Castal Lacoma, y pocos más, que era de Sigüenza, Guadalajara, pocos más. Esa destrucción legislativa de la fe es lo que ha producido la descomposición de España, porque la descristianización en España por eso ha sido más rápida y por eso ha sido más profunda y más destructiva, más deletérea, porque del mismo modo, y siempre me gusta poner esta analogía, que los obispos en Polonia plantaron cara al comunismo desde el primer instante y por eso acabaron derrotando al comunismo, ya no solo derrotando al comunismo, sino que la Unión Soviética precisamente empieza a quebrarse, empieza a resquebrajarse el muro de la Unión Soviética, el famoso telón de acero, por la católica Polonia, también gracias sobre todo al Papa Juan Pablo II, los obispos españoles, ya digo, salvo honradísimas y escasísimas excepciones, se estaban rendidos a la legislación descristianizadora, incluso antes de que se promulgara y antes de que llegara. Por eso hubo apenas ninguna reacción episcopal a esa ley del divorcio. Bueno, tanto es así, Padre Francisco, que la sacó adelante Adolfo Suárez, presidente del gobierno, le recompensaron los obispos como premio a su carrera política, Enterrándolo. Bueno, enterrándolo, sí, en la catedral. enterrándolo en la Catedral de Ávila. O sea, el hombre que está de presidente de España cuando se implanta el divorcio está enterrado por decisión episcopal en la Catedral de Ávila. Es que esto ya dice mucho. ¿Te parece? Sí, porque tenemos que ir cortando ya, que hay que entrar en la tertulia. Si damos un vistazo, pero muy rápido, al índice, que lo teníamos aquí preparado, ¿vale? Para ver, a ver, ahí está. Vamos a achicarlo un poco para que se vea mejor. Eso es. Entonces, si lo quieres ver rápidamente, pues vemos, El por primer, ejemplo. el primer capítulo pues, es una serie de explicaciones y de desarrollos acerca del concepto de la libertad a nivel histórico, por eso está el Renacimiento, el protestantismo, la masonería, el liberalismo, y el orden natural y la ley natural, a la que tú antes hacías referencia, porque es muy importante tener previamente un concepto claro de qué es y qué no es la libertad y cómo se desarrolla esa libertad en el ámbito político. El segundo, pues viene a ser una radiografía de la descomposición actual de España, pues en cuestión de familia, de cuestión de vida, en cuestión de inmigración y demás. Y ahí explico también pues, una serie de nociones claves para la comprensión de los términos que se vienen utilizando actualmente y de ciencia del derecho natural. A continuación, pues esa analogía que hago entre la Alemania nacionalsocialista y la España socialista, porque esto es algo que ya dije en mi libro anterior de Verdades y mitos de la Iglesia Católica, cómo se utiliza siempre el nombre de nazismo, no para economizar, sino para evitar el nombre completo, porque no deja en buen lugar eso de nacionalsocialismo, o sea, de un socialismo solo que nacionalista en lugar de internacionalista. Un socialismo que sustituye la lucha de clases por la lucha de razas no les deja a la izquierda de esta gente muy bien parada. Después, el sentido de la muerte, la tradición religioso-cultural, ahondo en ese significado que tiene la religión a nivel cultural y cómo el proceso revolucionario que desemboca en la nada ha ido propiciando esa sustitución de la religión por la ideología, porque eso es la definición más real de la ideología, una religión sustitutoria, con sus propios dogmas, con sus propios santos, con sus propios herejes, con sus propios autos de fe, con sus propios... Bien. El capítulo quinto vendría a ser como el cuerpo, el corazón de la obra, que es precisamente esto de la crisis de fe a la descomposición de España. Y ahí es donde centro también mi investigación y la documentación que aporto pues en todo esto que venimos comentando de cómo en el tardofranquismo, la transición que coincide con el concilio y el posconcilio Vaticano II, se produce
pues la destrucción de esos cimientos, de ese patrimonio católico que durante siglos conservó en España el catolicismo y que ha sido arrasado como en ningún otro país en menor lapso de tiempo y de una forma más efectiva. A continuación, pues hay una serie de nociones básicas, tanto de filosofía del derecho como de filosofía política, que de una forma divulgativa, ¿eh? No, es un libro de divulgación, no es un libro erudito para especialistas, sino que es un libro que busca ser divulgativo, entonces muchos conceptos, muchas nociones, muchos razonamientos filosóficos, jurídicos, pues lo que hago es divulgarlos, traducirlos y hacerlos asequibles para una persona de cultura media, porque si no tiene ese conocimiento no podrá comprender mucho de los hechos, de los personajes, de los sucesos acontecidos hasta nosotros. El capítulo séptimo, pues ese capítulo le quiero especialmente porque ahí está, ahí figura la entrevista y los motivos por los cuales me amenazaron pues, con las penas eternas del infierno y con la condenación eterna si no, si no cambiaba de ideas. Bien, ya ven cómo he cambiado de ideas, aquí me tienen. A continuación, pues esa teología protestante del Partido Popular, cómo significa a nivel político la mutación que ha tenido también la propia Iglesia previa. El PP lo único que hace es recoger ese fruto envenenado de la mutación de la doctrina del magisterio político que durante 2 siglos la Iglesia transmitió, enseñó y defendió contra todos los adversarios que querían domesticarla y erradicar su presencia en la sociedad. Y si seguimos avanzando, pues en ese capítulo 9 lo que hago ya es el análisis y el estudio sobre esa descomposición interna de la Iglesia actual, ¿no? Ese vaciamiento, ese abandono de la dimensión espiritual, ese vaciamiento de fe, esa Iglesia abierta a todos, menos a nuestro Señor Jesucristo, a la tradición católica, a la liturgia de siempre, etcétera. Y luego una serie de apéndices donde de algún modo sigo aportando más documentación y más argumentario pues sobre lo expuesto en la obra, sobre todo a nivel, pues insisto, tanto filosófico como jurídico, como histórico y como teológico. Una pregunta. El que te hayas marcado un ladrillo de 650 páginas, ¿tiene que ver con el hecho de que piensas que, como es prácticamente improbable que ningún obispo español vaya a leérselo, con eso vas a estar a salvo de las posibles represalias de alguno de los títulos de los que he visto en los epígrafes? ¿O qué? No eres el primero que me lo pregunta, ¿eh? No eres el primero que me lo pregunta, pero bueno, comprendo que a muchos les caería, a la inmensa mayoría se les caería de las manos de los que llevan la mitra, pero porque ellos mismos lo reconocen, que no tienen tiempo para leer, que están muy ocupados en sus deberes episcopales, no tienen tiempo para leer. Yo lo he escuchado eso a múltiples obispos, pero bueno, pues el índice está ahí, pueden acudir directamente al punto que les suponga una mayor explosión de ira. Bueno,